Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Cobayas Gamer. Hoy os traigo un vídeo para hablar de objetos de Animal Crossing, pero no objetos cualquiera, sino objetos que están dentro del juego, pero porque el juego no quiere, tú no los vas a tener jamás. Y son objetos muy interesantes que harían que, bueno, pues se pudieran decorar y hacer diferentes cosas dentro de Animal Crossing New Horizons. Entonces me da un poquito así como de rabia que existan estos objetos, pero que tú no puedas acceder a ellos. Así que dirás, ¿pero qué objetos, Cobayas? ¿Qué me estás container? ¿Cómo? Pues sí, hay ciertos objetos que lo pueden utilizar los vecinos, lo puede utilizar Tendo y Nendo, pero tú no lo vas a poder utilizar. Así que vamos a ver esos 10 objetos que no se pueden utilizar dentro de Animal Crossing New Horizons. Pues vamos a empezar este vídeo en la tienda de Tendo y Nendo. Y es que uno de los objetos que me encantan y no se pueden utilizar son los objetos de temporada que aparecen arriba de la estantería. ¿Veis dónde está ese flotador? Pues según la época en la que estemos aparecerá un objeto diferente. Ahora, como estoy en verano, tenemos un salvavidas, pero es que a veces hay como una regadera con flores, etcétera. Y son objetos que molaría tener, pero para decorar, imagínate el salvavidas y tal, pero no podemos tener. Así que este es uno de los primeros objetos que es como, ¿por qué? ¿Por qué Animal Crossing? Mira, hoy tenemos una cobaya en la tienda de Tendo y Nendo. Y es que estamos ahora mismo en Cayo Fauno, y una de las cosas que están en el juego y que creo que todo el mundo queremos que vuelva es las vallas de Cayo Fauno. La verdad es que son preciosas estas vallas, y hubo una época en la que sí que estaban disponibles dentro del juego, pero el juego estaba como hackeado y lo retiraron, igual que los árboles estrellas. Y la verdad es que estas vallas son preciosas. A mí la verdad es que me encantan y me gustaría fuertemente que se volviera a poder utilizar. Pero no solo esto, sino que si nos acercamos un poco para allá, vemos aquí una cosa colgante, esto de arco iris, que mola muchísimo. O sea, es para decorar como tu casa y lo puedes poner delante de una ventana o donde tú quieras. La verdad es que me mola mucho, mucho, mucho esto, y creo que quedaría bastante guay que encima se pudiera personalizar de cualquier color. Y aparte de esto es que Cayo Fauno tiene muchas cosas que nosotros queremos. Mirar esto. Esto es precioso. Además es que tiene pinta de ser de la colección de leño que hay dentro del juego. Y queda preciosa para la decoración exterior de la casa y poner algo diferente. Entonces me gusta mucho porque además tiene pinta de como que además la mantita esa que tenemos ahí se pudiera personalizar al gusto que queramos. Por lo que pienso que Cayo Fauno tiene como muchas cosas que me gustaría que hubieran dentro del juego y pudiéramos tener, porque son bastante bonitas. Aparte de que es una isla enorme que no podemos explorar, y eso también me pone un poco nerviosa, que Cayo Fauno sea solamente este trocito con todo lo que se ve por ahí, que no sé, dan ganas como de ver qué más hay, ¿sabéis? Vale, y si seguimos explorando la isla, aquí encontraremos varios objetos en la tienda de las hermanas manitas que no podemos tener. Y es, por ejemplo, esta cómoda que tenemos aquí, que es muy bonita y no se puede obtener. O sea, es simplemente que está en la tienda y en realidad es bastante chula, porque encima, mirad, encima de la cómoda tiene como unos patrones de telaje, unos libros, y ahí tenemos como también un cestito con tijeras y tal. Y luego aquí este detalle me encanta, el tema de los botones. La verdad es que está bastante chulo y me gusta muchísimo. Ya no hablemos de la caja de papeles que hay ahí, ¿vale? Mirad esa caja, que es muy bonita porque además se pudiera personalizar de diferentes formas, que quedaría muy guay. La mesa, bueno, pues puedo entender que la mesa no esté porque hay algo similar, pero mirad los cestitos estos que tenemos aquí. Por favor, Pili, déjame. Los cestitos que hay aquí, no sé si se llegan a apreciar, pero son muy, muy chulos, ¿eh? Aquí, mirad, ahí está la caja y ahí están los cestos de mimbre que quedarían muy guay. Y mirad lo que hay en la pared, porque tenemos como unas cestas de hilo que quedan bastante guay. Y bueno, no voy a hablar del tapiz porque realmente tenemos cosas similares, pero es muy muy guay todos los objetos que hay en la tienda de las hermanas manitas y que no vamos a poder obtener jamás de los jamases, o al menos de momento.
Y si hablamos del museo, encontraremos un montón de objetos que no podemos tener, sobre todo en la sección, yo creo que de bichos, como por ejemplo, veis que tenemos arbustos, los arbustos los tenemos, los árboles los tenemos, pero ¿por qué no podemos tener estos arbustos de medio tamaño? Mirad este arbusto, qué chulo es, que tiene un medio tamaño, este de aquí, que tiene como un mini tronco, y luego esos hierbajos del suelo. O sea, esto molaría un montón, porque de hecho hay un truco para hacer que los árboles no crezcan del todo, porque no hay medida, o tienes un arbusto o tienes un árbol, pero no puedes tener algo intermedio como para generar frondosidad o generar un bosque más a lo suyo. Pero no solamente eso, sino que luego por aquí encontramos como más tipos de flores y hierbajos que, bueno, pues estaría bastante guay tener, como los árboles estos. O sea, ¿por qué estos árboles pueden estar en el museo y no los puedo tener yo en mi isla de este color así tan oscuro? No sé, me gustaría un montón que hubiera esto o similar. Mira ese tronco ahí cortado. Mola mucho este tipo de árboles porque son pinos o lo otro y... bueno, no sé, me gustaría que también hubiera eso. Y ya no te digo de un gran secuoya como esta que hay aquí, que molaría mucho que al menos pudieras tener uno en tu isla plantado, para, yo que sé, quizás hacer algún efecto o alguna decoración bastante guay. Aparte de toda la flora que tenemos por aquí que pudieras tener, luego también me da mucha rabia porque mirar estos juncos que tenemos aquí en el agua, que para el agua hay como muy poca decoración, y mirar cómo molaría poder tener de estas en tu isla. Si quiero hacer una foto... No. Tener los nenúfares estos que tenemos aquí, ¿vale? O sea, me encantaría tener los nenúfares en mi isla y los juncos estos que tenemos aquí, que yo no sé cómo se llaman esto, pero yo lo llamo de toda la vida juncos. Juncos de toda la vida de Dios. De hecho, bueno, ahí está la chinche, todos los bichitos que tengo, los pececillos. Y bueno, la verdad es que estaría muy bien que se pudiera tener decoración para el agua, la verdad, porque es como lo único que no puedes hacer. Encima de un río no puedes hacer nada más, cuando estaría guay poder poner nenúfar y cosas así. O fijaros esos manglares de ahí, qué guay estarían que se pudiera tener. O mirar este árbol aquí en el agua. Es que el museo tiene un montón de cosas que estaría genial que se pudieran implementar en tu isla. Mirar las rocas que también se pueden poner en aquí, pues que hubiera como una especie de orilla que pudieras implementar cosas como estas y como estas que vemos aquí. O sea, es que me encantaría, de verdad. Y eso que no soy muy de pro de la decoración, pero creo que esto le daría muchísima vida a la isla. Y luego fijaros también esto, que hay charcos y cuando pasas por delante suena. O sea, realmente me gustaría que pudiéramos como generar charcos en nuestra isla, o que al menos cuando lloviese se quedase parte de eso ahí. No sé, me gustaría, igual que este patrón de suelo me parece precioso y tampoco lo tenemos en nuestra isla. Otra cosa que me gustaría poder tener es más cajeros. O sea, es que el único cajero que hay es aquí y me gustaría que pudieras instalar uno en tu casa. La verdad que sería bastante útil, y lo cual no entiendo por qué no se puede actualmente. Pero bueno, ok. Luego aquí, si veis la florecita que tiene aquí, veis que tiene 3 flores en una maceta. Cuando tú coges una flor, solo te deja plantar una en una maceta. ¿Por qué no podemos plantar 3 en una maceta? Es que es algo que no entiendo, porque de hecho las flores crecen de 3 en 3 en tu isla. Pero cuando las coges, solo coges una. No tiene sentido. No tiene ningún sentido que no pudieras tener un macetero con 3 flores. Bueno, hay todavía bastantes objetos, pero como no quiero que se me alargue mucho más el vídeo, quiero que me dejéis vuestra opinión, que de más objetos, yo sé que hay más, en el museo hay bastantes más, y bueno, en diferentes sitios que no quiero contaros, también hay más objetos como la tienda o las hermanas manitas, que hay alguno que me he saltado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y que me deis ideas de qué más objetos están dentro del juego que no podemos utilizar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre los objetos que no podemos tener en Animal Crossing y que no tiene ningún sentido que no los tengamos. Así que nada, si conocéis alguno más, dejadme en los comentarios. Es el momento que me dejes un buen like, que te suscribas al canal que aparece por aquí, y aquí más contenido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo.